Muy buenas. Hoy nos vamos a meter de lleno en uno de los territorios más misteriosos y fascinantes que existen, la mente de un adolescente. Pensado en esto como una especie de guía de usuario para entender ese cerebro que está literalmente en plena ebullición. Y claro, la pregunta del millón es, ¿pero qué narices está pasando ahí dentro? Sus comportamientos a veces nos parecen un caos, ¿verdad? Pues la clave está en no verlo como un problema que hay que solucionar, sino como un puzzle alucinante que, si os parece, vamos a empezar a resolver juntos. Bueno, pues vamos al lío. La primera idea, y es fundamental, es que el cerebro adolescente no está estropeado. Ni mucho menos. Es una enorme zona en obras, una remodelación integral. Así que, venga, poneos el casco que entramos a ver qué se cuece. Para guiarnos en esta visita a las obras, vamos a usar este mapa. Nos vamos a fijar en 4 áreas que lo cambian todo. Primero, cómo madura el cerebro físicamente. Segundo, cómo procesa la información de una forma totalmente nueva. Tercero, cómo se va forjando el razonamiento moral. Y por último, cómo evoluciona su lenguaje. Y aquí, atención, porque esta es la clave de todo el asunto. El cerebro madura de atrás hacia adelante. Esto es crucial. ¿Por qué? Porque las partes de atrás, las que controlan las funciones más básicas, las emociones, los impulsos, maduran mucho antes que la parte de delante, el lóbulo frontal, que es como el director de orquesta, el que pone la calma, el juicio y el control. Esta remodelación sigue un orden súper lógico. Primero, se afianzan las áreas motoras y sensoriales, lo más básico. Después, maduran las zonas del lenguaje y la orientación, que nos ayudan a conectar ideas. Y lo último, lo ultimísimo en conectarse del todo, son los lóbulos frontales, el jefazo del cerebro, vamos. El responsable de planificar, de frenar un impulso, de pensar en las consecuencias. Y es que es fascinante. El volumen del cerebro llega a su punto máximo en la adolescencia. Y justo después empieza un proceso que se llama poda sináptica. Suena raro, pero es como si el cerebro fuera un escultor. Primero crea un bloque de mármol enorme, con millones de conexiones, y luego empieza a esculpir, a quitar todo lo que no usa para dejar una obra final mucho más definida, especializada y sobre todo mucho más eficiente. Y ojo que esto no es un café para todos, ¿eh? El ritmo de maduración cambia según la zona del cerebro y también hay diferencias entre sexos. Por ejemplo, se ha visto que las chicas suelen madurar un poco antes en áreas relacionadas con el lenguaje y el control de los impulsos, mientras que los chicos pueden hacerlo en zonas que tienen que ver más con tareas espaciales. Vale, ya hemos visto la remodelación del hardware, la parte física. Pues ahora vamos a la actualización del software, que es espectacular, a los nuevos superpoderes mentales que todo este cambio desbloquea. El nombre técnico que le puso el psicólogo Piaget a esto es operaciones formales, pero para que nos entendamos, es el cambiazo de pensar solo en lo que es, en lo concreto, a poder pensar en lo que podría ser. Es lo que de repente les permite manejar conceptos abstractos, hacer hipótesis, entender una metáfora, debatir sobre la justicia o, sí, empezar a entender el álgebra. El cambio es brutal. Fijaos, el pensamiento de un niño es concreto, es literal, ve el mundo en blanco o negro, pero el adolescente de repente empieza a pensar en abstracto, a entender los matices, los grises y sobre todo a poder imaginar el futuro. Es un cambio de paradigma total. Pero claro, como cualquier actualización de software muy potente, este nuevo sistema operativo viene con algunos bugs, con algunos fallos temporales. No es que el sistema esté mal, al contrario, son las características típicas de una mente que está aprendiendo a usar sus nuevas y potentísimas herramientas. Los expertos han identificado varios de estos fallos típicos. Está el egocentrismo, esa sensación de que lo que sienten es único en el universo, la audiencia imaginaria, esa paranoia de que todo el mundo les está mirando y juzgando, la indecisión, la aparente hipocresía, la crítica constante a la autoridad y, cómo no, esa nueva y repentina afición por discutirlo absolutamente todo. Son los efectos secundarios de estrenar un cerebro más complejo. Mirad, el ejemplo de Carmen es buenísimo para entender esto de la hipocresía aparente. Carmen es una defensora a ultranza de los derechos humanos, hasta que eso significa tener que renunciar a su móvil. Tiene ideales altísimos, pero todavía le cuesta un mundo aplicárselos a ella misma de forma coherente. Es un ejemplo de libro. Y claro, este nuevo poder para pensar en abstracto tiene una consecuencia importantísima. Les permite empezar a construir su propia brújula moral, su propio sentido del bien y del mal. Para entender esto, se suelen usar dilemas morales. Por ejemplo, ¿está bien saltarse una ley, como robar una medicina si es para salvar una vida? Un niño pequeño se centraría en la regla, robar está mal y punto. Un adolescente, en cambio, ya puede empezar a sopesar los principios que hay detrás, el valor de la vida frente al valor de la propiedad. El psicólogo Lawrence Kohlberg resumió esta evolución en 3 grandes niveles. El primero es el preconvencional, que se mueva por el interés propio, el ¿y yo qué gano?
Luego viene el convencional, donde lo que importa son las normas sociales, el qué se espera de mí. Y finalmente el objetivo es llegar al nivel postconvencional, que ya no se basa en reglas, sino en principios universales, que es lo justo de verdad, más allá de la ley. Así que al final, de lo que se trata todo esto es de pasar de seguir las reglas porque sí, porque te las imponen, a empezar a actuar según unos principios éticos internos que una persona ha construido y ha elegido por sí misma. Y llegamos a la última pieza de nuestro análisis, el lenguaje. Porque la voz del adolescente también recibe una actualización espectacular. Gana en complejidad, en matices y en una creatividad desbordante. Y lo curioso es que esto ocurre en dos pistas a la vez. Por un lado está la mejora formal, de repente pillan la ironía, el sarcasmo, las metáforas, pero por otro lado está la explosión del lenguaje informal, la creación de su propia jerga, de su ciberlenguaje, que es una herramienta clave para construir su identidad de grupo. Si juntamos todas estas piezas, la conclusión a la que llegamos es potentísima. Gran parte del comportamiento adolescente no es rebelión por rebelión, es, en realidad, un acto de construcción. Están construyendo activamente su cerebro, su identidad, su moral y su sitio en el mundo. Y todo esto nos deja con una pregunta final, para reflexionar. Ahora que sabemos que su cerebro es una obra en progreso, una maravilla a medio hacer, ¿cómo podemos apoyar mejor a estos arquitectos de nuestro futuro?